Colombianos, el presidente de la República, Gustavo Petro, cumplió la promesa de abrir al país las discusiones del gobierno y lo hizo con la segunda transmisión en vivo de este Consejo de Ministros, pero a la extrema derecha le incomodó que los colombianos viéramos estas discusiones de Estado, pero también como ciertos procedimientos del Estado que, lejos de garantizar la gobernabilidad, solo entorpecen la administración. En esta sesión el foco estuvo en el decreto de conmoción interior impuesto en el Catatumbo y la orden del presidente Gustavo Petro que esa región sea clave para demostrar que la transformación del territorio es posible. Esto es lo que vamos a analizar. Bienvenidos. Desde el inicio del Consejo de Ministros, el presidente Petro reiteró a su gabinete que hay que cumplir con el plan de gobierno, con el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, potencia mundial de la vida, y romper con la burocracia que paraliza la gestión pública y no permite que el gobierno cumpla con las promesas hechas en campaña y que votaron más de 11 millones de colombianos. Pero también el presidente Petro le pide a su gabinete que deje a un lado los egos, porque si las ambiciones personales pesan más que el proyecto progresista, más que sus instrucciones de gobernar para el país y garantizar justicia social, no habrá reelección del pacto histórico en el 2026. Vamos a empezar con esta parte porque me parece muy importante para poner sobre la mesa, sobre el contexto, sobre lo que quiere el presidente Petro en estos meses que le quedan en el gobierno. La sangre está encerrada en la mezquina circulación de nuestros egos. Ya no fluye al mundo. Faltos de mundo, ya solo orbitamos en torno a nuestro ego. En cambio, la esperanza tiene amplitud. Funda un nosotros. En eso se distingue del deseo y la mera expectativa. Fundar un nosotros. Esa es la acción de la política. Un nosotros. Cuando aquí hay una pelea de egos y la egolatría narcisa se vuelve el eje de la política y de la acción administrativa, lo que se excluye es al otro. No es posible formar un nosotros en plural, sino un yo. Me importa un bledo los demás y puedo pegarle el codazo y a veces el disparo al vecino. En una política progresista, amigos y amigas, el nosotros es definitivo. En una política de derechas, a lo Milei y a quienes se parecen en Colombia, el ego es definitivo. El ego es el solitario, el yo. El nosotros es lo colectivo. No se puede cambiar la historia de un país sin un nosotros. Aquí tenemos que ayudar a construir un nosotros en la sociedad colombiana. No en el gabinete, que también. Pues si no se trabaja en equipo, fracasamos. Pero el nosotros es fundamental en la sociedad colombiana. Las derechas le han enseñado durante todo este siglo y buena parte del siglo pasado a la sociedad colombiana a ser egolátrica, a pelear por ego. Por eso se mata, por eso la tasa de homicidios. El ego por encima del nosotros. Aquí yo les propongo que cese el ego. Siempre está por ahí, pero pónganlo bajito, a fuego lento. Todavía no es el momento del ego. Pongan el nosotros por encima, porque la victoria del 2026 depende de que haya un nosotros dispuesto a luchar, por lo que sabemos, que no es más que dignidad. Nosotros, no yo. Y es aquí donde a la oposición de cierta manera le arde que este Consejo de Ministros sea transmitido en televisión nacional, porque estos llamados a la unidad que hace el presidente Petro y también al compromiso con el país no les gustan, y menos a la candidata de la extrema derecha, la señora Vicky Dávila, quien en su campaña delirante no ha hecho otra cosa más que atacar al presidente Petro en vez de presentar propuestas reales para su candidatura. Su última pérdida
perla es esta: acusar al presidente Petro de meterse abruptamente en los hogares colombianos, interrumpiendo los noticieros igualito a Chávez y a Nicolás Maduro. Es que esto es chistoso, pero también a la vez delirante, porque este escrito no puede describirse de otra forma. Y además de eso, es una mentira bien descarada, porque esa transmisión del Consejo de Ministros había sido anunciada desde muy temprano. Pero claro, a la candidata de la extrema derecha, a la señora Vicky Dávila, le sale mucho más rentable repetir el gastado cuento de que Petro es Chávez u otro Maduro. Es más, si su única carta es el miedo a Venezuela de convertirnos en una segunda Venezuela, esa campaña está condenada al fracaso, porque es una estrategia que está más caducada que esos discursos que lanza la extrema derecha del uribismo en decir que hay que recuperar a Colombia y garantizarle seguridad a los colombianos. Pero ya teniendo presente este trino de los señores, o más bien de la candidata que representa exactamente la oposición y la extrema derecha al presidente Gustavo Petro, pasemos a esta parte donde el presidente Petro insiste en que su gabinete debe seguir desmontando la burocracia que solo sirve para engordar bolsillos y generar caos, impidiendo la ejecución de proyectos importantes. Un caso muy pertinente es las carreteras en regiones olvidadas, como en el Catatumbo, donde la gente sigue esperando soluciones mientras los intereses del gran capital siguen mandando, y esto es lo que ha dicho el presidente Petro. Aquí es donde el mandatario es bien categórico: el problema del Catatumbo no es solo de orden público, sino que estamos enfrentando una amenaza a la seguridad nacional, y sin soberanía ciertamente no hay nación. Miren lo que dijo el presidente. La frontera ha venido quedando en manos de las mafias, sobre todo a partir de la tonta decisión pública de suspender relaciones y de cerrar la frontera en aquel entonces, que prácticamente le entregó tanto la frontera araucana como la del norte de Santander y la del sur del Cesar al ELN y otros grupos. Entre esos otros grupos, el Frente 33, que alcanzan a ser los dos mayores en dimensión en este momento. El Frente 33 está en un franco proceso de paz con el gobierno. Esto ya se hablará más adelante. Será Oti Patiño que se encargue de mostrarle al país en qué consiste. Pero entonces yo quiero que veamos aquí, digamos, la realidad del hoy del Catatumbo. Esta cocaína sale por la Alta Guajira, en línea directa y en pocas horas está en Haití, financia la violencia haitiana, y de ahí hacia la otra costa sigue hacia Miami. Esa es la ruta. O sea, el Catatumbo está financiando la descomposición de la República de Haití. Por tanto, aquí estamos hablando de una estrategia geopolítica. Tiene a Venezuela a un lado, Haití en el norte y nuestro propio territorio colombiano. Luego, la estrategia que trazamos, porque reconocemos que hay un peligro de soberanía nacional inminente en este lugar del país, es que los decretos de conmoción nos ayuden a superar la emergencia. Superar la emergencia significa control político y social de la frontera. En términos sociales, democracia real para sus habitantes. En términos militares, que ahí comienza Colombia en esa línea, no otra cosa, Colombia. Por eso, el jefe de Estado viene reafirmando que el Catatumbo debe de convertirse en la prueba de que es posible cambiar el territorio, dejando atrás las economías ilícitas y abriendo camino a modelos productivos legales. En esta tarea, el programa de sustitución de cultivos ilícitos ya ha empezado a trabajar junto a los campesinos cocaleros, quienes, a pesar de la presión que reciben por parte de los grupos armados en el Catatumbo, muestran la disposición para la presencia
dependencia del Estado y continuar con esta política del presidente Petro. En esa parte, el mandatario puntualiza que esta transformación no solo vendrá con la sustitución de cultivos ilícitos, se necesita una ofensiva militar, el presidente lo dijo, un tema de seguridad nacional que no se abordó en detalle, pero sobre el cual el presidente Petro ya le dejó instrucciones precisas al ministro de Defensa designado Pedro Sánchez. Ahora, no se trata de solo balas, sino de la presencia real del Estado y la garantía de derechos universales para transformar el territorio. Y eso es lo que el presidente Petro está apuntando. Y no vamos a hacer una guerra con el campesinado del Catatumbo, sino a buscar una alianza con el campesinado del Catatumbo, fundamental para que el Catatumbo progrese y sea una región tranquila. El método que vamos a utilizar se llama pagos por erradicación voluntaria de cultivos. Cultivos no es hoja de coca. Cultivos no es cortar la mata dejando la raíz enterrada. No sirve. Pagar por erradicación de cultivos es toda la mata, incluidas sus raíces. Es lo que impide que vuelva a retoñar. Y se pagará de acuerdo a unos precios por tonelada, etcétera, que establecerá Gloria, la encargada del PENIS, programa fracasado del gobierno Santos, porque lo hizo trizas el gobierno Duque. Y hasta el momento yo quisiera, presidente, si usted me lo permite, aprovechar para contarle a los colombianos que esta propuesta ha tenido una gran acogida en el Catatumbo. En muy pocos días y a pesar del miedo que siente la gente por la presión de los grupos armados, por la situación de desplazamiento, ya tenemos aproximadamente 3.000 hectáreas de coca que van a entrar en este proceso. Entonces estamos esperando poder empezar a hacer los primeros pagos la próxima semana, si logramos tener el recurso para ese momento, y así avanzar en la transformación económica del Catatumbo. Lo que vamos a realizar es un contacto directo del gobierno con el campesinado productor de hoja de coca para proponerle unos recursos a cambio de las matas completas, que serán miles de toneladas, esperamos. Ya arrancó la lista de aspirantes, Gloria tiene un informe ya sobre eso, pero esperamos que cubran 25.000 hectáreas. Esas 25.000 hectáreas deben ser tituladas al campesinado del Catatumbo. Es el mecanismo con el cual contrarrestamos las decisiones del ELN de desocupar la región y transferir una población ajena al territorio. Titular masivamente, para que el campesinado sea dueño de sus parcelas, tenga títulos incluso hereditarios, aún sabiendo que están bajo ley segunda buena parte de sus territorios, recuperar la reserva indígena que existe allí y dedicar el territorio a una mistura entre lo forestal y la producción agroalimentaria. El cacao, el café y muchos otros productos, sabemos por el Ministerio de Agricultura, que también aquí se expresará, es absolutamente propicio. Entonces tenemos ya dos grandes partidas. Una, pagar la sustitución de cultivos, y dos, sembrar en el mismo territorio, con el mismo campesinado, titulándole la tierra. La tercera gran partida es cómo sacar toda esa producción lícita hacia los mercados. Aquí hay una inmensa paradoja que en algún discurso decía. En el gobierno de Santos decidieron una carretera transversal entre Gamarra y Ocaña, doble calzada. Gastó como 4 billones de pesos, ministro de Hacienda. 4 billones. Para todo lo que está aquí, que vamos a realizar, vamos a gastar 2.7 billones. O sea, aquí las decisiones para salvar territorio resultan ser menos costosas que las grandes decisiones que siempre son para hacer grandes negocios de unas muy poquitas personas. Entonces, nodo central, sustituir cultivos. Erradicar voluntariamente la hoja de coca como nunca antes se había hecho. Sin campesinado no es posible. Si la fuerza social que está allá, mayoritaria, que es el campesinado, hoy asustado, aterrorizado por las masacres del ELN, no nos ayuda, no se va a poder. O sea, la paz la hace el pueblo. Si la carretera de la que hemos hablado para sacar la producción lícita a los grandes mercados del mundo,
o de Colombia no se hace rápidamente es porque el pueblo no nos ha ayudado. El ejército va a convocar miles de personas para que nos ayuden en la construcción de la carretera, cuidadas obviamente en las vías y en los tramos que hemos anunciado precisamente para poderlas hacer en el tiempo que queremos hacer. No podremos sembrar cacao, no podremos sembrar café, no podremos sembrar cebolla, no podrá sembrarse piña, no se podrá hacer ganaderías intensivas, etcétera, si la fuerza campesina no nos ayuda. Casi que en una frase podría decir que la paz de Colombia pasa por la decisión voluntaria del campesino cultivador de hoja de coca de erradicar el cultivo. Eso es todo. Ahí se encuentra la paz de hoy. Por supuesto que la acción militar es clave e importante en todo este asunto, y por eso, ante las narrativas sobre un supuesto debilitamiento de las Fuerzas Armadas, vamos a desmontar otra mentira de la extrema derecha. Quiero que escuchen a Pedro Sánchez, el ministro de Defensa designado, un hombre que hasta hace unos días era parte del alto mando militar y que reconoce sin rodeo alguno que el presidente Petro es el único gobernante que realmente ha elevado la moral combativa de los militares. Vamos a escuchar lo que dijo en este Consejo de Ministros. Más valiosa. Con esta decisión que usted ha tomado, señor presidente, que puedo decir que es de las más valiosas que un gobernante haya tenido, incluso para elevar la moral combativa de nuestros hombres, regresando la dignidad y tal vez tomando cosas del pasado, elevándole, por ejemplo, algo tan básico a un soldado como la comida, o elevándole a cada soldado profesional o regular que preste el servicio militar, pasando de 300.000 a 900.000 pesos, pues eso eleva las condiciones de quienes estamos a arriesgar la vida. Pero también una decisión es que con este presupuesto vamos a tener movilidad y maniobra. Miren, un punto importante antes de continuar con lo que dice el ministro designado es que el presidente Petro lo ha repetido en muchas oportunidades, sobre todo cuando está al frente de los militares. Se trata de que tengan dignidad, se trata de que tengan los recursos necesarios para no darle paso a la connivencia entre los grupos armados ilegales y militares, porque les ofrecen dineros, les ofrecen coimas y algunas veces no tienen otra salida más que aceptarlo porque el sostenimiento que le da el Estado no les alcanza para una vida digna, y por eso el presidente Petro ha reiterado que es importante darle buen salario al militar, pero sobre todo garantizarle que incluso en la base militar tengan la comida, lo más necesario para seguir en el trabajo de proteger la soberanía nacional, que eso es lo que el militar debe de garantizar. Los helicópteros van a poder volar, todo lo que se requiera para dar la movilidad. Y algo fundamental también es tecnología, que la tecnología cambia drásticamente cualquier carácter de una guerra. Y en este momento el tema de drones y antidrones se convierte en una amenaza muy latente, y por eso lamentamos y nos unimos el dolor de esa familia que perdió a un soldado que está dispuesto a arriesgar la vida. Y estoy dispuesto también a arriesgar la vida, señor presidente, no solamente por proteger a cada colombiano, sino por proteger a esta gran república. Usted nos dio las herramientas, nosotros tenemos que dar los resultados, y que vamos a transformar este territorio, lo vamos a transformar. Todos podemos hacerlo. Gracias, señor presidente. Una buena decisión que tomó el presidente Petro en nombrar a este general de la República como ministro de la Defensa. Pero esto eran los fragmentos de este Consejo de Ministros, amigos y amigas, que les quería traer para poner en contexto de lo que se trató en esta importante reunión de gobierno, que nos deja además muy claro que la oposición no le conviene que al país le vaya bien, y sobre todo se van a lo más banal posible, porque a diferencia del Consejo de Ministros anterior, que tuvo una duración muchísimo más extensa y también hubo momentos para las críticas, pero también para los encontrones entre los propios ministros, este Consejo de Ministros estuvo enfocado en los resultados que el gobierno viene realizando en materia de seguridad, en el decreto de conmoción interior que se declaró en el Catatumbo. Me gustaría también finalizar con esta importante información que nos entregó Gustavo Bolívar, quien
quien dirige el Departamento de Prosperidad Social. El ministro de Hacienda anuncia que la intervención social y militar en la región del Catatumbo tendrá un valor de 2.767.000 millones. Incluye sustitución de cultivos, fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y programas de salud, educación, construcción de vías, compra de tierras para entregar a campesinos y atención a las víctimas, incluida una transferencia desde el DPS a adultos mayores desplazados o confinados que no están en el programa Colombia Mayor. El gobierno se está preocupado y no es cierto que no trabaje por llevar soluciones a ese territorio en busca de paz. En respuesta también tiene lugar a la candidata de la extrema derecha que, como siempre, no tiene ninguna intención de informar al país. No lo hizo cuando era periodista. Ese periodista, entre paréntesis, menos ahora que busca el poder. Vamos a dejar hasta aquí este video. De verdad, mil gracias por conectarse. Yo los invito a que compartan esta importante información para poder llegar a muchísimas más personas y continuemos con este ejercicio democrático e informativo con el país. Nos vemos en una próxima oportunidad.